vamos a tener un nuevo encuentro literario de los que habitualmente organizamos la Librería Averno, la Asociación Vecinal Retiro Norte y la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a una grandísima escritora, Elvira Lindo. Bueno, escritora es poco, es escritora, articulista, directora de cine, guionista, periodista radiofónica, yo qué sé, es de todo, ¿no? Además, yo le agradezco especialmente que esté aquí con nosotros porque está recién llegada de Andalucía, donde desde ayer falleció la madre de Antonio Muñoz Molina, su esposo y por lo tanto su suegra, ¿no? Entonces le agradezco especialmente que haya mantenido este encuentro, porque estábamos muy ilusionados para hablar con ella de su último libro, que se titula En la boca del lobo, como ven por aquí. Y bueno, pues yo no sé si hacer, me parece un poco absurdo porque es sobradamente conocida, ¿no?, Elvira Lindo, pero bueno, por dar dos apuntes para si hay alguien que no sabe, que Elvira Lindo nació en Cádiz, estudió periodismo en la Complutense, que empezó en Radio Nacional y después en la SER, que empezó a hacer guiones radiofónicos. Ahí es donde nace precisamente ese personaje tan conocido, ¿no?, de Manolito Gafotas, que es un personaje genial y que ha quedado ahí en el subconsciente, yo creo, de muchas generaciones, ¿no? Por eso recibió, entre otras cosas, el Premio Nacional de Literatura Infantil. Tiene multitud de obras, ¿no?, como El otro barrio, Algo más inesperado que la muerte, Una palabra tuya, Lo que queda por vivir, A corazón abierto, donde convierte a sus padres en personajes literarios. Ha ganado el Premio Internacional de Periodismo 2015, Medalla de Oro al Mérito a Bellas Artes, Premio Biblioteca Breve. Tiene todo, ¿no?, como digo, porque tiene tantas facetas y tanta obra publicada, y sigue siendo articulista en El País, entre otras cosas, periódico donde yo trabajé 35 años. En fin, que nada más que decir eso, que vamos a empezar, por lo tanto, yo quería empezar preguntándole a Elvira, que quería que este encuentro se titulara Hablando de fantasmas o Hablando con los fantasmas. A mí me sorprendió, la verdad, entonces quiero que explique aquí por qué Hablando con fantasmas. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a todos vosotros por venir. Y bueno, hay un lugar en el mapa, a mí es que yo creo que se me relaciona con Madrid. Es verdad. Porque vine aquí a vivir con 12 años. Se me relaciona con Nueva York porque vivía yo un tiempo y escribí mucho sobre esa ciudad. Se me relaciona con Cádiz porque nací en Cádiz, pero realmente el lugar en el mapa de España con el que yo tengo más arraigo es el Rincón de Ademuz, que es un rincón que poca gente conoce y que se ve de una forma muy rara en el mapa. Si ustedes esta noche están viendo la predicción del tiempo, verán que a la provincia de Valencia, si se fijan, le sale como una especie de península hacia arriba y que se mete en la provincia de Teruel. Pues ese es el Rincón de Ademuz, que es un enclave español entre Valencia y Teruel, con lo cual bebe de esas dos culturas tan potentes y es un lugar peculiar, regado por el Turia, y es un conjunto, es una comarca de un conjunto de pueblos y aldeas. Entonces ahí, en ese rincón de España, nació mi madre y mi madre era una persona con mucho arraigo familiar, es decir, tenía una gran familia, y mi padre era una persona completamente desarraigada. Entonces la conoció curiosamente en Málaga, que estaba mi madre paseando en un viaje así familiar,
y la vio de lejos y dijo, con esta mujer me voy a casar. Entonces escribió, la conoció, ella estuvo de acuerdo, y fue la primera vez que fue mi padre a ese rincón de Ademuz, fue para casarse, no había ido antes, y como era una persona muy tozuda y impositiva, pues decidió que ese pueblo era suyo también y esa familia era suya. Entonces realmente el arraigo vino por parte de los dos, aunque fuera ella la persona que tenía allí la familia Garrido, que es una familia muy conocida en esa comarca y que supongo que a ellos les hubiera gustado en algún momento que yo me diera a conocer como Elvira Lindo Garrido, pero a mí los nombres largos no me gustan y ya con un apellido peculiar tenía bastante. Entonces, pues en los últimos años empezamos a ir más por allí. Yo creo que, como supongo les ha pasado a algunos de ustedes, que después de andar mucho por el mundo, pues uno quiere un sitio más tranquilo, quiere volver al pueblo, que es una cosa que para los de Madrid es importantísimo, que yo me acuerdo que cuando iba aquí al instituto, los que no tenían pueblo en Madrid eran unos desgraciados, porque tener un pueblo era ese lazo con la España rural en Madrid se tiene muchísimo y si no se tiene se crea, ¿no? Entonces pues empezamos a volver allí y la historia se repitió un poco porque igual que mi padre decidió ser de aquel rincón, pues también Antonio se enamoró de ese rincón en el mapa y entonces eso hizo que empezáramos a ir más, claro, porque pues yo había dejado de ir de alguna manera durante la primera juventud, porque mi vida era convulsa y no quería dar explicaciones a mi familia que pensaba igual tengo que darles explicaciones, que si me he separado, que si ahora estoy aquí, que si ahora estoy allá. Entonces pasé como una especie de tiempo fuera del control familiar y ahora ya que no tengo pues, ningún problema en que me controlen, pues empezamos a volver a ese sitio tan bonito, de naturaleza tan bonita. Entonces cuando estábamos paseando por allí, pues yo hablo mucho de las cosas que he vivido allí de pequeña y del paisaje y de cómo eso estaba dentro de mí, yo que he escrito tanto sobre la ciudad y sobre... Pero lo urbano es mucho más fácil de expresar en una novela, porque una esquina, todo el mundo sabe lo que es una esquina, con un bar, con una terraza, con un atasco, o sea, son cosas que están, digamos que forman parte de nuestra cultura, incluso para el que no vive en una ciudad. Pero el situar una historia en plena naturaleza es algo que para mí era un desafío. Entonces yo pensé que hay algo que se suele decir, que es cuando uno vuelve a los sitios en los que tuvo algo, un arraigo fuerte, se recuerda, ¿no? Se recuerdan las cosas que pasaron. Pero yo no lo vivo así. Yo lo vivo como que uno dialoga con la persona que fue. De esa forma, si yo vuelvo allí, es como que dialogara con mi infancia, igual que si fuera a Nueva York, que por ahora no pienso ir, pero que si fuera a Nueva York dialogaría con esa mujer de 40 años que se fue a vivir allí, ¿no? Porque obviamente vamos cambiando. Y entonces yo empecé a pensar que en los sitios en los que hemos estado permanecen los fantasmas de quienes fuimos, ¿no? Que son, como decía Joseph Conrad en una cita que yo pongo en el libro, hay fantasmas de los muertos pero también de los vivos, ¿no? Con los que nosotros dialogamos y con la persona que fuimos. Entonces empecé a pensar en eso. Empezamos a ir por las aldeas de la comarca para conocerlas mejor. Y entonces había una que a mí que es una belleza,
donde viven durante el año como unas 11 personas y en verano pues a lo mejor se duplica la población. Y entonces pues empezamos a ir allí y empecé a imaginar personajes en aquel paisaje. Se llama Sesga, ¿no? La aldea se llama Sesga, pero hay al lado otra que se llama Val de la Sabina. Entonces yo hice una mezcla y llamé la Sabina a la aldea porque además hay al lado, es un paraje con una riqueza bellísima, ¿no?, de naturaleza, y hay un bosque de las Sabinas Blancas muy cerca, al que por cierto le han dado el premio al bosque del año este año, y espero haber contribuido en algo a eso, ¿no? Entonces pues le llamé la Sabina, además también con esa precaución. Cuando escribes de un sitio donde todo el mundo te conoce, yo creo que tienes que ser, por un lado tienes que conocer el sitio, pero por otro lado tiene que ser suficientemente ficción para que no esté todo el mundo pensando si este es este personaje o si... Y aún así, aún siendo absolutamente inventado, no él habla de la gente y tal, pero los personajes, aún así siempre hay una especulación sobre los personajes, quién será, todo eso. Hay muchas cosas que parecen fantasía y nacen de la realidad, porque en la naturaleza pasan cosas que nuestra vista tan, digamos ya tecnologizada, nos parecen fantasía, pero que forman parte de los movimientos de la parte de la naturaleza. Yo, durante un tiempo, el libro no tiene una cronología temporal, o sea, sino que se mueve por las estaciones del año, y el presente y el pasado bailan, porque es un cuento de fantasmas. Y bueno, estuve especialmente interesada en saber cuáles eran los cambios de la naturaleza. Me busqué un profesor de ciencias naturales, que es una cosa muy rara, pero él da clase en un colegio. Yo quería un profesor que estuviera ahora dando clases del colegio, entonces yo lo que veía le escribía y le decía: esto que estoy viendo, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa por debajo del suelo? Cosas así, para que él me fuera explicando, ¿no? Entonces yo quería describir la naturaleza casi como si fueran estampas japonesas, sin que fueran muy prolijos, sino con varios toques, ¿no? Y ese es el mundo de los personajes, ¿no? Y luego ya vienen los personajes. Muy bien. Y bueno, eso era explicando un poco por qué lo de los fantasmas. Y también quería que hiciera referencia al por qué en la boca del lobo. En la boca del lobo es una expresión que inevitablemente nos conduce a un territorio un poco temeroso o misterioso, bueno, o como peligroso de alguna forma, ¿no? Claro, se dice una vez, el título se dice una vez. A mí me gustan los títulos de Genuella, en algún momento del libro, ¿no? Se dice una vez, obviamente, meterse en la boca del lobo es estar en peligro, ¿no? Aunque en italiano significa lo contrario, pero la boca del lobo, a mí me gustan estas expresiones tan misteriosas de la lengua común, ¿no? Entonces, yo sabía, por otra parte, que a mí no me ha gustado. Yo sé que lectores somos conservadores y queremos que una escritora o un escritor nos vuelva a escribir de alguna manera el mismo libro que escribió antes, ¿no? Es como el niño que quiere que le cuenten el mismo cuento, ¿no? Y cuando se lo cambias, pues se queda un poco así como se enfurruña, ¿no? Entonces, yo sabía que este libro era peligroso de alguna manera porque yo estaba haciendo un cuento con un fondo de realidad, pero muy sutil. Entonces hay gente que empieza a leerlo y hay cosas que no entiende. Y yo
simplemente decía, léelo otra vez. Si lo lees 2 veces, también es pedirle al lector mucho, porque con el poco tiempo que se tiene, digo, si lo lees 2 veces lo vas a entender. Sí. Porque tal y como ocurre en las novelas o incluso en las películas de fantasmas, cuando el final es tan definitivo, quieres volver a verlo para todo aquello que te has perdido antes, ¿no? Y yo sabía que el lector tenía que volver a leer cosas que quedan simplemente, que le hacen pensar al lector, esto que está hablando, ¿quién está hablando? ¿Y en qué tiempo está hablando? ¿Y este personaje es real? ¿Está muerto? ¿Es un fantasma? Pues todas esas cosas yo creo que se entienden una vez que lees el libro sin ningún problema. Bien, es verdad que en los tiempos que vivimos, donde es tan difícil mantener la atención, los libros tienen que ir con sello, es decir, o es realista o es fantástico para que el lector esté ya como con el cuerpo sabiendo a qué se va a enfrentar. Sabiendo a qué se va a enfrentar. Sí. Pero bueno, yo siempre he hecho lo que he querido, al menos en ese terreno. Sí, fíjate que eso que dices, yo cuando lo leí, había muchas veces que efectivamente... Que decías, ¿quién habla? ¿Quién habla? Efectivamente, que me perdía un poco y digo, no sé, debo estar perdiendo la atención, o algo me pasa. Y porque a veces parecía, sin saberlo, ahora ya lo he entendido después de leerlo, el libro, que había un fondo de cuento y que sí, en algunos momentos me parecía, como ocurre en los cuentos, iba a empezar a hablar el zorro o yo qué sé, o el lobo o algo así, ¿no? Porque cuando empiezas a hablar de personajes tienen como mucho protagonismo. Claro, también, ¿no? Cuando te digo que hay fantasmas que son de los vivos, el primer capítulo funciona en un presente, ¿no? Pero aún así ya aparece un personaje, Emma, que es una mujer que no es que esté muerta, sino que su fantasma de la juventud permanece en la aldea. O sea, sí, que no, ella es una profesora. Ella ha seguido su vida, sí, por alguna razón dramática se fue de la aldea, pero el fantasma de la juventud, de la profesora de ciencias naturales que llegó allí, sigue la aldea. Para mí ese personaje era muy importante porque es un personaje que llega a esa aldea a dar clase a esos pueblos en los años 80, años de mi juventud. Entonces me imagino a un tipo de mujer que yo he vivido muy de cerca, que era un tipo de mujer que quería ser libre, libre en todos los sentidos, en su terreno, es una mujer que quiere una nueva, tiene aspiraciones de implantar una nueva pedagogía en el Instituto del Pueblo, ¿no? De que los niños, de no darles ciencias naturales, sino de enseñarles la naturaleza, que es una cosa diferente, ¿no? Entonces ella es una de tantas mujeres que yo conocí, que eran, digamos, mujeres de esa generación de mujeres de los 80, con las que obviamente me siento, o sea, reconozco, me siento identificada. Yo era así, pero trabajando en la radio, o sea, me da igual que fuera profesora, que fuera... Entonces ella se va a un pueblo, que es esta comarca mía, y entonces va a dar clase en el instituto. Tiene un instituto y va a dar clase en el instituto. Entonces, claro, es normal que choque lo que ella piensa, sus aspiraciones de vida libre completamente, chocan con las de la gente de allí. A ella le cuesta, o sea, a ellos les cuesta entenderla y a ella le cuesta entender a los demás. Y a mí me pasaba, yo también padecí, y fíjate que yo era mi familia, ¿no? Esa especie de disonancia, ¿no? Ahí, porque yo quería otra cosa. No quería esa vida, yo quería otra cosa, ¿no? Entonces, creo que ahora entiendo mucho mejor, ¿no? Con el paso del tiempo entiendo pues cómo eran ellos o cómo... Naturalmente en aquella época me parecía todo muy conservador, cuando iba con 20 años o 21, pero tal vez porque mi vida
estaba en un momento muy urbano, muy madrileño, ¿no? Pero ahora puedo entender qué es lo cuál era el conflicto, ¿no? Y ese es ese personaje, y que es uno de los personajes principales. Y luego sí, está el Emma, que precisamente es una mujer que abre un poco los ojos a Julieta, ¿no? Que es la niña protagonista de tu novela. Emma se aparece como una especie de aparición en un bosque, como se aparecen los personajes en los cuentos, ¿no? En los cuentos. Y esta niña, que evidentemente le está ocurriendo algo en su casa, pues empieza a tener una relación con esta mujer que se le aparece de pronto, ¿no? Y la niña no sabe, que le da miedo y se convierte como en una especie de compañera. La niña no sabe quién es esa mujer. La niña va con su madre, que es una mujer muy joven, madre a los 16 años, y que realmente no ha querido ser madre, es madre a la fuerza, madre porque se quedó embarazada y tuvo a su hija, ¿no? Entonces, en el primer capítulo aparece el fantasma de la juventud de Emma, pero en el segundo ya entramos en el fantasma de la infancia de la niña, porque la niña se va a la ciudad, se vuelve a Valencia, pero en el pueblo se queda el fantasma de la niña. O sea, que todo eso que parece muy complicado, incluso me parece complicado a mí explicarlo ahora, pero... Y luego yo además, cuando lo estaba escribiendo, tenía delante de mi ordenador arriba las fechas de los personajes, de nacimiento y todo eso, porque como hay veces que no hablan en el mismo presente, pues yo decía, la abuela nació en tal año, la madre nació en tal otro, la niña nació en tal otro. Y la niña tenía 11 años, ¿no? Tenía 11 años cuando llega a la comarca, ¿no? Entonces, pues, supongo que allí en el Rincón de la Muz mucha gente pensó que estaba haciendo una crónica del lugar, ¿no? Y entraron en el libro y pensaron, ¿qué es esto, no? Pero para mí fue delicioso entrar en ese mundo. Y además, que él habla de las mujeres mayores y todo esto, los diálogos y todo eso me gustaba, yo disfrutaba reproduciendo esa forma de hablar tan clara, tan precisa, que ha habido un tiempo, yo creo que ha cambiado, que pensábamos que la gente de los pueblos, incluso todo el humor que se hacía sobre la gente de los pueblos, era como que rebajaban la lengua, ¿no? Hasta que nos hemos dado cuenta de que en muchos pueblos se hablaba mejor de lo que hablábamos en Madrid, ¿no? Entonces el saber cómo hablan esas personas, además es una zona de habla muy clara porque tiene algo aragonés también, ¿no? Y no sé, reproducirlo. Y Cuenca también, ¿no? Y porque Cuenca está rodeado también. por Aragón y Cuenca, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad ese territorio es una isla, ¿no? Ese es, ya te isla. digo, es un rinconcito, ¿no? Entonces ellos cantan una especie de jotas en las que hacen mucha referencia a que no son de aquí ni son de allá, y eso es, yo qué sé, mezclan la paella con las jotas, o sea, hay una mezcla ahí muy curiosa, pero bueno, fue para mí muy gustoso. Yo había salido del libro sobre mis padres, de A Corazón Abierto, que era un mundo pues muy, no sé, tan absolutamente familiar, que cuando planeé escribir un libro que transcurriera en Ademuz, quise que no tuviera, o sea, que los personajes no fueran reales, como habían sido en el anterior mis padres, que no fuera autorreferencial todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que también ha habido una saturación o está habiendo en la literatura de la autoficción, de que todo sea algo que te ha pasado a ti, ¿no? Y que también la gente tiene ganas de leer novelas. Elvira, querría que ahondaras un poco más en el personaje de Julieta, de la niña, que me parece muy interesante, ¿no? Porque es un personaje, una niña introvertida, con cierto sentido de desamparo, de soledad, que a la vez a ti te sirve un poco como
guía para contar todos estos miedos, estos fantasmas, estos secretos familiares, ¿no?, que hay en todas las familias. Pues mira, entonces por eso quería que ahondaras más en esta niña, que yo creo que es muy fascinante este personaje. es curioso que se llamen Julieta y Emma, que son dos personajes de la literatura que acaban mal, porque hay una referencia a Emma Bovary y otro a Julieta, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, claro. Sí. A mí yo durante ¿Y escogiste los nombres pensando? Sí, siempre los escojo pensando en algo. No son... En eso sigo mucho pues como la influencia cervantina de que los nombres tienen que ser algo, ¿no? ¿Sabes? Llamar a una persona porque sí de una manera, no, tiene que tener algo que luego a lo mejor solo es evocador para mí, pero... Entonces, yo durante mucho tiempo, a mí siempre me ha interesado la psicología, la psiquiatría, y estuve estudiando sobre el abuso, y leyendo, estudiando y hablando con víctimas de abuso. Alguna conocía, otra, o sea, alguna era en particular amiga mía, y otras no. Sí, las conocí de casualidad, ¿no? Entonces, a mí me produjo mucho orgullo cuando un psiquiatra, que por cierto es de aquí de este barrio, que es un hombre con es un humanista, ¿no?, me llamó para decirme: voy a dar una charla sobre tu libro porque creo que es como a modo de fábula, está describiendo muy fielmente lo que es un trauma. Entonces, es verdad. O sea, lo que ocurre en el libro es que, bueno, ya leerlo de todas formas, estoy aquí desencadenando. Yo no A quería... lo mejor si se lo explico solo se lo tienen que leer una vez. No lean dos veces. Hay que leerlo dos veces. El caso es que... Dejemos el misterio ahí flotando porque toda la novela flota el misterio. Solo hay una pista. Hay algo de lo que habéis oído hablar, seguro, que es la disociación, que es cuando los niños tienen, yo creo que es como una especie de mecanismo de defensa. Cuando no entienden una situación que están viviendo, no es que hagan un viaje astral, pero se concentran en una cosa fuera de lo que está sucediendo, y concentrados en esa cosa están de alguna manera ausentándose de lo que están viviendo, que no se pueden explicar. ¿Por qué un niño o una niña no puede explicarse ciertas situaciones, ¿no? Fíjate, yo ahora que voy tanto al pueblo, pues siempre se oían rumores de cosas de las autoridades locales y todo eso, ¿no? Y hay veces que hablando con amigas así, que eran más o menos de mi edad, la misma infancia, todo eso, ¿no? De repente te pones a hablar de algo y surge un recuerdo que a lo mejor me habías contado, y surge un recuerdo del señor cura, surge un recuerdo, o sea, no como, a lo mejor no como un abuso sistemático, pero sí como algo de repente que pasó una tarde y que un niño nos explica. O sea, una niña lo vive y dice: esto que está pasando, ¿qué es? ¿No? Entonces ahí yo creo que cuando eso es continuado se produce una disociación. Entonces yo hablé mucho con una mujer que había sufrido abusos en la infancia, como casi siempre dentro de la familia. Soy proclive a que me cuenten cosas, porque escucho bien, pero cuando la cosa se pone muy complicada le digo: no soy especialista. O sea, hay que buscar un especialista.
para estas cosas, ¿no? Pero es curioso cómo hay, siendo las realidades muy diferentes, etcétera, cómo hay una serie de pautas que se repiten en las personas que han sufrido abusos, ¿no? Desde luego la disociación, como decir, yo no quiero, no, por alguna razón no quiero estar aquí, voy a estar imaginando, me meto dentro de una canción, empiezo a hacer números, cuentas, empiezo, fíjate, o sea, dices, ¿cómo se puede vivir dentro de una canción? Pues la mente puede hacer eso, para que te concentres en otra cosa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a 2 o 3 mujeres les pregunté mucho por su experiencia, desde luego sin tratar de ser como indiscreta, y me di cuenta que luego el trauma luego depende mucho de la persona. Es decir, que no todo el mundo que ha vivido una situación tan traumática luego lo desarrolla de la misma manera, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que mientras una de las mujeres con las que yo estaba hablando había salido de esa situación, la otra probablemente permanecería toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo elegí a el libro no es escabroso. No, eso te iba a decir, no tiene... interrumpirte, porque contra lo que la gente pudiera creer a tenor de lo que tú dices, el libro es tan suave, tan discreto, tan, en fin, en cierto punto hasta desapasionado, diría yo, que no te das cuenta hasta que estás efectivamente en la boca del lobo. La boca del lobo, claro, porque yo decía, yo no quiero escribir una historia sobre este trauma y dar, o sea, yo creo que a veces ahora se van demasiados detalles, como que nos hemos acostumbrado a un nivel, igual que en la violencia, o sea, nos hemos acostumbrado a un nivel de violencia en lo que vemos, de las películas, etcétera y tal, que es como que ya no importara, ¿no? Es lo que nosotros esperamos de... Y tú, que has hecho tanto periodismo de sucesos, por así decirlo, tú sabes que la violencia es algo que cuando se vive de verdad es algo terrible, ¿no? O sea, que incluso una de estas películas americanas que parecen contarlo todo es como una recreación, a veces a mí ha llegado a molestarme ya, aunque parece que el público se ha acostumbrado ya. Con el tema de los abusos ha pasado un poco igual, parece que si escribe sobre eso tiene que ser todo muy evidente. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? En ausencia de quién lo hacía. Todo eso. Y para mí no era lo más importante. Para mí lo más importante era, la madre lo sabía, era una de las preguntas. Y cómo respondía, cómo fue creciendo la niña, cómo fue entonces esa disociación. Yo la llevé al terreno de la fábula, eso es lo que le interesaba al psiquiatra. En uno de esos momentos en los que la niña quiere huir, se divide y una sigue haciéndose mayor en la ciudad y la otra permanece en su infancia en el pueblo. Es como que si quisiera que su infancia permaneciera intocada, ¿no? Y llega un momento en el que se juntan las dos, en un encuentro irreal, obviamente, pero los psiquiatras a veces hacen terapias con las personas que han sufrido abusos y lo que intentan es unir a la persona que lo sufrió, a la niña que lo sufrió con la mujer adulta, ¿no? Entonces, aunque parezca irreal y a veces complicado, hay que tratar de entenderlo. O sea, creo que hay veces que hay libros que nos requieren un poco más de esfuerzo y hay que tratar de entrar en ello y entenderlo. Sí, porque fíjate, del malo, digamos, de la película, tú das pocos detalles, no nos cuentas mucho de cómo, ni dónde,
ni nada, ni quién es casi. Bueno, porque yo creo que de lo que más hemos sabido de esta historia es del malo. Por eso, sí. ¿No? Es verdad. O sea, que muchas veces se pone mucho más el acento en el malo que en la víctima. O sea, si tú entras, te pones por las plataformas por las noches a buscar algo que ver, todo es el asesino de no sé qué, el violador de no sé cuántos, ¿sabes? El que hizo tal atraco de no sé qué. O sea, al malo creo que lo conocemos bastante. O sea, yo creo que incluso le atribuimos una inteligencia de la que a veces carece. Sí. ¿No? Sí. Hay cierta fascinación hacia el mal. Y sobre todo, si ya es un psicópata, ya es como que nos produce, a ver, porque hemos visto muchas películas y las películas nos han mostrado casi con una inteligencia de un físico, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Como, no sé, creo que a lo mejor eso es uno de los problemas que tuvo. ¿Os acordáis de ese libro que tuvo tantos problemas sobre el asesino de los niños? Sí, de Córdoba. Sí. De Bretón. De Bretón, sí. Yo creo que a lo mejor uno de los problemas que tuvo ese libro era una cosa de decir, al malo ya lo hemos, ¿sabes? El malo lo que se va aquí es a regodear. Sí. Porque tú le vas a prestar mucha atención. Es que el malo era el protagonista absoluto. Claro. No hablaban nada las víctimas, bueno, no podían hablar, pero su familia, claro. Y ese fue el problema. Claro, y si yo pudiera escuchar a esas dos criaturas que murieron en Cal, me parece. No, en Córdoba. No, que digo que las puso en Cal. Perdona, no te había entendido. Sí, o sea, que, sí. Y si yo pudiera escucharlos, o sea, darles como un protagonismo que sabes perfectamente que los niños no tienen nunca. O sea, si hay algo, yo creo que hay un concepto que es el concepto de violencia vicaria, que sabemos lo que significa y sabemos a qué se refiere, pero también ha significado que los niños queden como desdibujados. Es verdad. Entonces yo ese término no lo acabo de encajar, porque al final parece que no eran nada, o sea, que son víctimas infantiles, vale, a veces por venganza, otras veces como sea, ¿no? Pero dices, a mí me gustaría saber algo más de las vidas, esas vidas que estaban en proyecto y que se truncaron y de las que no se sabe, parece a veces que no se tienen ni nombres. Exacto. Sí. Entonces, pues eso es lo que a mí me interesaba saber, cómo se reconcilia una infancia que ha sufrido con una etapa adulta. Como, ¿sabes? Sí. Entonces, pues he tenido lectoras. Claro, este libro me provocó muchas conversaciones, porque yo estoy hablando aquí delante de mucha gente. Yo no sé la vida de ninguno de vosotras, vosotros tampoco sabéis mucho sobre ciertas etapas de mi vida. Entonces, lo que ocurría es que muchas veces cuando se hacía una parte o mucha gente aprovechaba para contar algo. Hay gente que aprovecha un momento de soledad, que te lleva a casa, es la persona que te lleva a casa después de una charla en una biblioteca, o estuve haciendo promoción en México de este libro. México, imagínate las cifras que hay de todo esto. De delincuencia, sí. ¿Sabes? De criminalidad, sí. Que imagínate, porque siempre pensamos en mujeres, ¿no? Imagínate un hombre que le estaba haciendo una entrevista para un diario importante en México. Es un hombre de unos 60 años, con su corbata, su tal, y estábamos los dos y estaba haciéndome preguntas, eran muy pertinentes, me estaba resultando curioso, ¿no? Y de repente me toma así de la mano y me dice,
yo sufrí abusos de pequeña. Y de repente te cuenta algo y tú dices, ¿seguimos con la entrevista o no seguimos o qué hacemos? Porque, y eso se da mucho, de repente la gente tiene capítulos de su vida que no ha contado, ¿no? Sí. Bueno, quería, al margen de todo esto, junto a esto, otros personajes que hay en tu novela, ¿no? El panadero, Virtudes... Mi familia, una parte de mi familia es de panaderos. Por eso digo. Entonces, pues claro, tú vas cazando, ¿no? Tú vas como un cazador. Cuando estás escribiendo un libro todo te vale, ¿no? Sí. Como hacer un guiso, abriendo la nevera y lo que haya, ¿no? Entonces, entre otras cosas, o sea, a mí una cosa que me gustaba muchísimo, me fascinaba del pueblo, era que, claro, nosotros llegábamos allí de 1000 sitios donde nos llevaba mi padre a vivir. Mi padre se dedicaba a algo tan abstracto como los números, entonces pues llegábamos allí y para mí el pueblo era como ver lo concreto. Mis tíos, cada uno tenía, mis tías tenían un oficio y del oficio salían cosas, ¿no? O salían un traje o un pan y volvía al año siguiente y seguía igual. Era como, digamos que el ideal de una niña era eso, que el mundo siguiera igual y que todos siguieran produciendo lo mismo. O sea, es lo mejor para crearte una seguridad. Y mis tíos siguen teniendo, ahora mis primos, la panadería y ellos llevan el pan por todas las aldeas. Una panadería en un sitio así es un centro. Un centro de reunión. Entonces, pues claro, he visto hacer pan desde pequeña y unas magdalenas que se llaman Elvira. Se llaman Elvira por algo, ¿no? Porque las fabricaba Elvira. Porque las hacía mi tía Elvira. Claro. Pero, pues, antes estuvo mi abuela y tal, ¿no? Tía Elvira, la que está dedicada. La que está dedicada al libro, que había gente que pensaba que era mi madre, es mi tía. Sí. Entonces, pues todo eso de ver lo concreto era para mí maravilloso. Y, por ejemplo, me acuerdo que, pues a lo mejor mis primos cuentan, pues íbamos con mi padre a repartir el pan con el 2 caballos, ese gris, por las aldeas, que siguen haciéndolo. Y dice, estábamos subiendo a una de las aldeas y de repente paramos porque había 4 buitres. Y eso aparece en el libro, pero claro, parece como fantasmagórico, ¿no? Los 4 buitres rodearon el coche, pero claro, lo que no te puedes imaginar es que unos pájaros sean tan grandes que te estén mirando a la altura de la ventanilla, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pasaba, hay una infidelidad también en el libro y alguna persona me escribió diciéndome por mail misterioso, ¿tú sabías algo de mi vida? Por eso tengo que, aunque tú te lo estés inventando, siempre hay alguien que cree que se refiere. Me escribió una mujer y yo le contesté, pero ¿por qué? ¿A qué te refieres? No sé qué, tal, pero ella no me contestó, porque yo estaba súper interesada en saber, aunque ya esto era una curiosidad un poco, ¿sabes? Sí, sí. No digo malsana, pero quería saber qué había pasado ahí, ¿no? Porque, a ver, en los pueblos pasan cosas como pasan cosas en todas partes, ¿no? Sí, sí. Pero ya no me contestó. No quiso que... No quiso. Pero la pregunta estaba clara porque... También quería preguntarte o que comentaras, porque citas en el libro a Mary Shelley, una novelista gótica, no sé si tiene algo que ver o te ha inspirado Mary Shelley, a Emily Bronte, en fin, a mujeres
muy diversas, pero que te han influido, ¿no? Sí, bueno, porque por ese punto de la fantasía, porque Frankenstein es un libro Gótico, un poco gótico. Sí, y de alguna manera Frankenstein está describiendo el mundo hasta ahora, ¿no? Que podría ser Frankenstein, podría ser la inteligencia artificial. O sea, es como algo que creamos y que se nos va de las manos, ¿no? Entonces sí, Mary Shelley, además estaba leyendo yo los diarios, creo que son los diarios. Claro, está Concha Méndez, la poeta, que me encanta su poesía, aunque la conocemos menos que la poesía del 27 que escribieron los hombres, ¿no? Esa frase de Joseph Conrad que yo pensaba, bueno, cuando lean esta frase se explicarán todo el libro, lo de los fantasmas de los vivos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que, a mí me pasa también, que hay veces que leo y hay cosas que me pasan inadvertidas, ¿no? A lo mejor porque leemos un poco antes de dormir también, ¿no? Que se te quedan ahí en la Sí, en Valdés siempre digo por dónde iba, pero que dices, es que hay veces que hay que volver atrás y enterarte un poco más de lo que has leído. Pero sí, me leí poesía. Cuando estás escribiendo, procuras que las lecturas alimenten lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, igual que en A Corazón Abierto, pues leí pues libros que habían escrito escritores sobre su madre o sea, saber escritoras o escritoras que a mí me gustaran mucho, ¿no? Que dijera cómo lo han hecho. Y eso es una inspiración. Pues en este libro pues era también un poco la poesía, porque el lenguaje tenía que ser puro, ¿no? Nada retórico, tenía que ser como, no sé, creo que el lenguaje estaba cuidado mucho, mucho, para que todo significara algo. Los niños están cantando, hay una secuencia cuando yo subí a Sesga, es increíble porque es verdad, tal y como aparece en el libro, que hay unos arquitectos valencianos que se interesaron mucho por el pueblo. Hay un tipo de construcción muy propio de la zona, que hacían con paja y barro y todo eso las casas, ¿no? Entonces, claro, se encontraron allí con un mundo detenido y entonces había un aula de esas donde estudiaban todos los niños. Sí, una unitaria. Pero una unitaria de los años 50. Sí. No sé cómo se llamaría entonces. Sí, una aula unitaria, sí. Donde había niños de 5 años y otros de 15. Entonces vieron, pues es un primer piso de una casa de pueblo, un primer piso. Entonces vieron aquello y dijeron, pues vamos a preservarla y la convirtieron pues como en una especie de aula museo. Si hay gente que le interesa el turismo rural, sube y le abre con una llave de esto, todo sigue igual, pero la han arreglado para que la gente pueda verlo. Y en el piso de abajo, bueno, la maestra que subió a esa escuela subió en mula, ¿no? Y en el piso de abajo estaba la barbería que hacía casi como en Cervantes, la barbería donde se sacaban las muelas también, o sea, y entonces estaba también el horno de pan, no el de mis tíos, porque esto era una aldea, pero dije, bueno, esto es fantástico, el horno de pan calentaba la escuela, ¿no? Entonces dije, este es el mundo donde todo se aprovecha, ¿no? Y entonces dije, este es el lugar donde van a suceder las cosas. Y hay un momento en el que volvemos como a unos años 60, están los niños cantando en la escuela. Cuando yo iba a Demut de pequeña, mis padres se trasladaron mucho de casa y de ciudad por el trabajo de mi padre, para eso tenéis que leer A Corazón Abierto. Entonces, pues siempre hay veces que le trasladaban tanto
que a lo mejor iba un poco al final del curso, o medio del curso y tal, y entonces pues yo me colaba en la escuela. Esas cosas de antes que pues, de repente decían, pues que está aquí la niña, no sé quién, pues que vaya a la escuela. No, ahora tendrías que pedir permiso a la Generalitat, inscribirte tal, no. Entonces iba a la escuela. Y para mí la escuela rural era lo más maravilloso. Claro, yo que la escuela, estudiar y tal, me gustaba, como a Pipi Calzas Largas, la escuela por las vacaciones. Entonces, aquella escuela donde la maestra, bueno, donde los niños llevaban cerillas o tal para la estufa, donde la maestra les preguntaba, ¿y tu madre cómo está? Y yo decía, este es mi mundo. O sea, el mundo donde la escuela es una continuación de tu casa, ¿no? Entonces quería sacar una clase. Y saqué esa clase y saqué a los niños cantando como si fuera una canción de iglesia. Pongo una canción de escuela, porque en esas escuelas se cantaba muchísimo a la Virgen, pero lo que yo les pongo a cantar a los niños es, y si lo imagináis, podéis imaginarlo como canción de escuela. 1000 campanas suenan en mi corazón. Claro, puedes escucharla en tu cabeza como una canción de los 80 o puedes imaginarla como una canción que cantan los niños en la escuela, como se cantaban las canciones de escuela. Y entonces todo ese mundo me hizo estar con los fantasmas de mi También niñez. hablando de canciones y de música y de eso, metes mucho también o hablas de la música de los cantantes italianos, ¿no? De los años 80 o 90, por ahí, ¿no? Bueno, porque Claudio Baglioni y gente así. hubo un momento que los cantantes Hablamos de italianos, todos esos de nuestra época o de la mía, por lo menos. yo creo que ahora esto que llaman los boomers, que detesto esto de los boomers, pero por ponernos en esa generación, nacieron a veces un poco provocados por las canciones románticas italianas, ¿no? que se hicieron. Adamo, mis manos en tu cintura. Pero eso era francés. No, Adamo. Sí, sí. No sé, pero vamos, que era otro clásico. Era otro clásico, pero yo me refiero un poco después de Adamo. Sí. Cuando ya Claudio Baglioni, sí, estos, todos estos cantantes románticos italianos que claro, antes iban a esta zona, han dejado en gran parte de las orquestas, pero iban orquestas y cantaban y tocaban en las fiestas las canciones que se habían llevado durante el año. Y las canciones lentas eran tocaban mucha canción italiana, ¿no? Y para el agarrado, se llamaba. Entonces, para bailar agarrados. Sí, el matrimonio que aparece, el panadero y su mujer, se conocen con esa canción italiana. Y alguien me preguntó, ¿y por qué has elegido esta canción? O sea, se me hacían preguntas que yo sospechaba que tenían algo que ver con la vida de la gente, ¿no? Y es que también había otra cosa. En el horno del pan sonaba música, muchas veces sonaba la radio, pero sonaba música, pero claro, no era música como se puede imaginar la gente, música del pueblo, ¿qué es eso? Pues eran mis primos que tenían mi misma edad, entonces con la paciencia de mi tío sonaba rock and roll, sonaban canciones italianas, sonaba la misma música que estamos escuchando aquí en la ciudad. Entonces, bueno, eran los 80 y suena música del momento. Bueno, llevamos una hora, yo creo que, si le parece a Elvira, es el momento de dar paso a que si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues que este es el momento. Sé por una amiga que presentaste el libro en el pueblo. ¿Y cómo fue, cómo viste que lo acogían? ¿Se sintieron identificados? ¿Cómo percibiste la recepción del libro? Bueno, fueron dos actos muy curiosos.
Uno de ellos, hay un pueblo al lado que se llama Libros, se llama Libros. Se llama Libro. Se llama Libros. Libros. ¿No? Y entonces en ese pueblo hacen todos los años un acto que se llama Mi Pueblo Lee. Pero lo hace gente como algo, no sé, como una asociación o algo así que ha empezado a hacer esas cosas por allí. Entonces es un pueblo muy pequeño, una plaza del pueblo y tal, y entonces van poniendo a las calles nombres de escritores y el nombre del escritor y de la novela que se presenta. Entonces hay una pequeña placita que se llama El Villarín de la Boca del Lobo y tal. Entonces esa presentación fue preciosa porque fue gente de toda la comarca, pero cuando te digo como 300 personas, fue muy bonito. Se iba a presentar, era en primavera, en la plaza del pueblo, pero empezó a llover y entonces pues dijeron con el micrófono, todos a la iglesia. Entonces nos metimos todos a la iglesia, fue un acto precioso y muy bien, o sea, creo que no he firmado tantos libros en mi vida. Y luego, claro, al hacer yo la promoción de la novela, aparecía mucho el nombre de la comarca en las radios y todo esto, ¿no? Entonces, el alcalde de la corporación decidió ponerle a la plaza donde yo jugaba, pero no porque fuera donde yo jugaba, sino a una plaza del pueblo, mi nombre. Entonces, pues mis primos pensaban que tendría que haber sido mucho antes, pero está bien así. Entonces hicieron una cosa muy bonita. Allí tienen unos cantos muy especiales, solo con cuerda, se llaman albadas, que son como cantos de agradecimiento en las Navidades, Nochebuena. Entonces se canta la primera al Niño Jesús, luego se van a la residencia de ancianos. Esto en la Boca del Lobo está, ese momento. Y entonces hacen pasacalles y las albadas. Y las albadas tienen que ser alusivas a la persona que se las dedican. Entonces hicieron una serie de poesías alusivas a mi vida, que son entre cómicas y todo eso, y muy bonito. Entonces se ponen, antes eran los mozos, pero ahora ya es mozos, mozas, tal, aprenden a tocar esto y lo cantan, es muy bonito, porque es como un canto antiguo que ellos dicen un verso y el pueblo repite. Entonces al final está cantando todo el mundo, es muy bonito. Y fue un acto muy, muy emocionante, la verdad. Ahora pues la plaza tiene como muchos pueblos, es un aparcamiento. O sea, yo si tuviera potestad... La plaza que lleva tu nombre es un aparcamiento. Sí, porque lo llenan todo de coches. Entonces, si yo tuviera potestad sobre mi propia plaza... Tienes que hablar con el alcalde del pueblo. Sí, pero es que no saben dónde dejar tantos coches. Entonces, pero bueno, que yo me siento... Luego, pues allí la gente es muy cariñosa con nosotros, ¿no? O sea, que el hecho de Antonio haber puesto un huerto allí también... son muy cariñosos. También te he oído contar la anécdota, ¿no?, de que una mujer del pueblo te estaba esperando para darte una foto donde salías tú con tus hermanos, ¿no? Bueno, eso fue increíble, porque en la misma aldea donde sucede la historia, yo iba subiendo pues para ver cómo cambiaban las estaciones allá arriba, porque está bastante alta, ¿no? Entonces yo le dije... Siempre salían ahí como dos señoras y tal, dije, volveré al final de agosto. Y la señora se quedó, vamos, yo no lo dije formalmente, yo dije, pues igual vuelvo, igual no vuelvo, como cuando dices, a ver si nos vemos, ¿no? Y entonces, pues volví a final de, cuando acababa el mes, cuando acababa el verano, y entonces vi que ella me veía y echó a correr, se metió en su casa.
Y entonces me dijo la otra, porque siempre salían 2 o 3 que te acompañaban por el pueblo, y me dijo, es que se ha metido porque quiere regalarte algo. Por supuesto yo pensé en algo, yo que sé, miel o algo así, ¿no? Y entonces sale esta mujer, que es una mujer de 70 y tantos años, Margarita, y entonces sale con un sobre y me lo da. Y abro el sobre y veo una foto. En la foto está ella con un moño muy años 60 y mis hermanos y yo. Yo no entendía, o sea, no entendía qué hacíamos ahí. Entonces, detrás de la foto venía Tarragona, 1964, y los nombres de los 4, pero con nuestros diminutivos. Entonces, hubo un momento así como de asombro, ¿no? Estábamos ahí, mi hermano, Antonio y yo, y un momento como de asombro, dice ella, bueno, mi padre siempre solía decir, yo coloqué, mi padre, íbamos los veranos. Tu padre que trabajaba en Dragados. Claro, que trabajaba en Dragados. Pues la gente le pedía, ay, a ver si me colocas al chico, a ver si... Y eso fue muy típico, años 60, 70, época de construcción, obras públicas en España, el desarrollismo. Entonces, pues mi padre colocó a mucha gente, eso es verdad, según a nosotros nos iban trasladando. Entonces es verdad que mis padres vivieron en Tarragona y mi padre se llevó a mucha gente a trabajar, no sé qué era lo que estaban haciendo allí, ¿no? Y mi padre siempre decía, yo coloqué a todo Sesga. Y yo le llamaba mucho la atención, porque decía, esas cosas no se dicen, porque mi padre era, en fin, era vanidoso y le gustaba decir esas cosas y tal. Entonces yo decía, las cosas no se dicen. Y nos dio la risa porque decía, tenía razón, porque la señora, cuando ellos se fueron a Tarragona, mi madre dijo, pobre, por toda España ella, cada vez con más niños, ¿no? Y mi madre dijo, yo no me quiero ir, si nos vamos, quiero que venga con nosotros una chica del rincón. Y entonces era esta, Margarita. Entonces esta mujer vivió, o sea, nos cuidó, vivió con nosotros durante 2 años. Pero yo no tenía recuerdos de eso. Era como una niñera vuestra, ¿no? Era, sí, pues... La que se ocupaba de vosotros. Claro, sí, sí. Era pues la chica, se llamaría. Sí, la que os sacaba de paseo. Sí. Bueno, la que limpiaba todo, claro, ¿no? O sea, y entonces ella me empezó a contar cosas de mis padres, de nosotros. Nos hizo una descripción de nosotros como somos ahora. No te creas que nos diferenciábamos mucho, ¿no? Y fue un momento tan emocionante, ¿no? Que yo no sabía ni que había estado esta chica de Sesga con nosotros. Pero el caso es que ella se quedó allí y se casó allí. Y entonces cuando yo publiqué el libro y fui a Sant Jordi, a Barcelona, claro, empezó a venir mucha gente del rincón que decía, mi padre es, y me iban diciendo todos los pueblos, Casas Bajas, Sesga, Casas Altas, Libros, tal, ¿no? Entonces, bueno, Libros no es exactamente el rincón, pero lo digo por si alguien me ve luego en YouTube, que no me corrijan, pero de todos... Libros no es Libros es Linda. Si aquí hay un pueblo, aquí está el otro, que ya no es exactamente... ¿sabes? Que conste en acta. En fin, es el pueblo al lado. Y entonces, pues me emocionaba mucho porque, claro, era el sitio de migración. Entonces la gente migraba mucho a Cataluña, de toda esa zona, como de Aragón. Decía que no hay catalán que no tenga un abuelo aragonés, ¿no? Entonces, pues claro, mi madre vino aquí a limpiar, te iban contando. Mi madre vino aquí
a Barcelona a limpiar, mi padre en la fábrica de tal, mi padre no sé qué. Y claro, de alguna manera estás viendo la historia de España ahí también, ¿no? En todos los inmigrantes que hicieron tanto por Cataluña, entre otras cosas, ¿no? Mucho, sí. Bueno, no sé si ahora ha surgido alguna pregunta o nada. Yo tengo una. Me gustaría, tengo curiosidad por saber cómo conviven dos escritores. Quiero decir, os ayudáis uno al otro, y me dices, estoy pensando en este personaje, no me sale, el que ayuda, o viceversa. ¿Cómo trabajáis cada uno en una habitación y salís? Oye, no me sale esto. ¿Cómo hacéis? Dos escritores geniales, además. Bueno, yo diría que lo primero es que los escritores se quieran, porque quiero decir, pero es que quiero decir que es la primera regla de convivencia, siendo escritores, médicos, maestros o lo que sea, ¿no? O sea que la primera regla es que haya una razón más allá de la puramente del oficio, ¿no? Y luego, pues sobre todo el tener a alguien que yo no sé cómo, o sea, cómo sería con otra persona que a lo mejor se dedicara a otra profesión pero le gustara mucho la lectura. O sea, quiero decir que no sé si tiene que ser una persona que sea directamente, o sea, hay historias de escritores o escritoras que han tenido una gran colaboración de la persona con la que convivían, ¿no? En este caso, yo creo que tenemos esa especie de... no es pacto, no, ni tan siquiera. Es como esa especie de generosidad de pues enseñarlo y tratar de mirar. Los libros se cuelan muchas erratas o muchas cosas o a lo mejor hay partes que te dicen esto mejor quitarlo. Eso, todas esas cosas, la primera persona que te lo dice, está bien que sea una persona que tengas cerca, que lo haga por tu bien, que lo haga por el bien del libro, que te aconseje, y eso es una suerte, ¿no? Nosotros escribimos todas las semanas en el periódico y yo creo que no mandamos nunca el artículo sin que el otro, y a lo mejor el otro está fuera de Madrid o está sin que el otro lo haya leído, y nos lo mandamos por el teléfono, por tal, pero ya lo has leído, pero tal, que lo tengo que mandar, que no sé qué, ¿sabes? Entonces en eso pues mucha colaboración, mucha confianza, mucha generosidad. Entonces, sí, una gran colaboración, ¿no? A mí me ayuda mucho y yo, el que él esté ahí, y yo creo que le ayuda mucho que yo esté y le digo con total naturalidad. Yo creo, ¿por qué? Porque quieres que lo que está haciendo quede lo mejor posible. Entonces luego está tu editora, que es luego hay correctores y tal, ¿no? Yo creo que los libros de la autoedición puede ser una manera para la gente que no puede publicar de ninguna manera, pero es verdad que los correctores están para algo, o sea, que un libro tiene que pasar una serie de filtros. De filtros. Es más, muchas veces los lectores del periódico se quejan de dónde están los correctores. Sí. ¿Por qué? Porque... Y los editores. Que la edición es un trabajo más complejo que quitar erratas. Exacto, o sea, sí. Mucho más complejo. La rata es como un ratoncillo, que hay veces que en 4 ojos la ven, ¿no? Y que hay veces que se cuela hasta en los titulares. Sí. Pero ahora lo bueno es que en un mundo digital se corrige como al momento, ¿no? Pero a lo que íbamos, que yo creo que tal vez sea el mundo más... forme parte de nuestro universo íntimo, ¿no? El compartir ese tipo de cosas, ¿no?
está fundamentado en el cariño y no con ese tipo de relación que había antes. Claro, ¿cómo no preguntan porque lo cuento todo? Claro, pues muy bien. Para eso estamos aquí, para que nos cuentes todo. Pues... Ya sabes que yo soy periodista y quiero saber todo. Claro. Y sabe muchas cosas, En la próxima vez voy a venir yo para preguntarle a ti, Jesús. Entonces, bueno, ese tipo de relación del que yo he hablado en algún momento y que yo he conocido cuando empecé a estar en este mundo, ese tipo de relación de la mujer que siempre estaba al lado de un hombre como mujer, amante, secretaria, administradora, agente, todo. Ama de casa, madre, tal, ¿no? Yo creo que eso, por fortuna, ha ido desapareciendo porque era un papel raro y muy ingrato. O sea, porque era como asumir que el escritor solía ser varones, eran genios a los que había que sobreproteger, y la mujer era la que hablaba de temas desagradables como el dinero y todo esto, ¿no? Es que era así, ¿no? Sí. Yo he conocido a ese tipo de escritores con ese tipo de mujeres, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que incluso la palabra habría que someterla a muchos filtros, esto de genio, habría que someterla a muchos filtros, porque yo creo que lo bueno es pensar que es un oficio artesanal, que uno trata de hacerlo lo mejor posible, en el que se te va la vida, ¿no? Pero no elevarlo a una cosa que convierte, por eso han sucedido tantas cosas de los grandes hombres con grandes problemas luego en su vida privada, ¿no? Porque yo creo que había, si al mundo masculino se le admitían muchas cosas, si ya era un genio, se asumían muchos más y se admitían muchos más, ¿no? Entonces creo que ha sido precisamente por esa consideración. Si tú eres un hombre mimado, que puedes hacer lo que quieras, no ya vamos a hablar de abusos, etcétera, sino de incluso de no tratar bien a tus hijos. O sea, que yo he conocido a familias muy desestructuradas en ese aspecto, precisamente porque el cabeza de familia era un padre que, pues, en fin, o estaba ausente, o era un déspota, o era un caprichoso, o sea, que podía hacer lo que quisiera, ¿no? No tenía ninguna regla, ¿no? Y como estaba creando grandes obras, pues eso se pasaba. Creo que ha sido ese uno de los problemas, aunque nos dio la sorpresa Alice Munro hace 2 veranos. Bueno, todos leeríais lo que pasó, ¿no? Con su hija y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ninguna persona, que es bueno que estemos integrados en la vida común, ¿no? Que no se nos juzgue peor ni mejor que a los demás por el oficio que tenemos, ¿no? Bueno, creo que Antonio Muñoz Molina, creo que no me lo invento, ha dicho que este era tu mejor libro. Sí, creo que no me lo invento. No, lo digo para que ustedes, los que nos están oyendo, sí, sepan una opinión tan autorizada para mí como la de Antonio Muñoz Molina. Quiero decir que es un libro estupendo. Bueno, yo creo que es el mejor, es distinto, es diferente, es un poco más difícil. Es más difícil de leer. Y bueno, pero estamos ante lectores inteligentes. Claro que sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias, Elvira, de verdad. Es el momento de la firma de libros. Para el que quiera comprar libros, ya saben que ahí atrás hay libros y que Elvira los firmará. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias por venir.